Cristina Fernández de Kirchner se defiende atacando por las redes sociales. Publicó una carta en Facebook y en Twitter en la que se muestra como una víctima del hostigamiento judicial y mediático en Argentina. Es su reacción luego de ser procesada en una nueva causa, esta vez por corrupción. Y en otras noticias que tenemos en nuestro panorama, a través de sus cuentas en Facebook y en Twitter, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se defendió tras ser procesada formalmente por presunta asociación ilícita y enfrentar un embargo por más de 660 millones de dólares. Además, incluyó en su defensa un gráfico donde muestra una enorme diferencia entre el valor de lo que dice su patrimonio, lo que aparece en azul, y la cifra embargada por la justicia, lo que aparece en rojo. En su carta, la exmandataria dice que se trata de una maniobra científica, sofisticada y probada. De paso, criticó a la justicia, a los medios y al presidente Mauricio Macri. En una parte, dice textualmente, todos los días le siguen apareciendo cuentas en el exterior no declaradas, se refiere a Macri, y los fiscales y los jueces argentinos se preguntan, bien, gracias. Responde, allanaron nuestras casas, más adelante dice, y no eran mansiones ni había bóvedas con dólares. Después escribe, la economía hace agua por los cuatro costados, la gente cada vez vive peor y todos los días aumentan los casos de inseguridad. No les va a alcanzar el globo de los 10.000 millones, refiriéndose al monto del embargo. Gobernar es algo más que inflarle globos a la sociedad y mentirle todo el tiempo. Fernández de Kirchner fue procesada en una causa que investiga irregularidades en la construcción de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, donde era su esposo. El beneficiado de estos contratos era el empresario Lázaro Báez. Es el segundo proceso penal que enfrenta y se investigan además dos de sus empresas por supuesto lavado de dinero. Entrada en servicio de más aerolíneas. 5 empresas presentaron sus planes de negocios para iniciar a operar en 2017. Los gremios aeronáuticos rechazan esta iniciativa y denuncian que la estatal Aerolíneas Argentinas se vería perjudicada. En Buenos Aires está Iván Pérez Armenti con esta historia. Dar inicio a esta audiencia pública aerocomercial. Pasaron 11 años desde la última audiencia pública para debatir el otorgamiento de nuevas rutas aéreas en Argentina. 5 empresas aéreas privadas presentaron el martes sus planes de negocios y solicitaron la operación de vuelos nacionales, regionales e internacionales. La empresa que más rutas solicitó, 99 en total, es Flybondi, que busca posicionarse como la primera aerolínea de bajo costo del país. El plan de Flybondi es de empezar una empresa low cost acá en Argentina, empezar en el tercer trimestre del 2017, con el primer año llegando a 8 aeronaves, y hasta el 2021 el plan es de llegar a 25 o 30 aeronaves, 8 millones de pasajeros y 1.500 empleados. Su estrategia, junto con la de las otras 4 empresas, es hacer crecer el mercado local, que actualmente transporta unos 9 millones de pasajeros anuales, para llegar en 10 años a 30 millones. Nuestro plan de negocio es de bajar los precios a más o menos un tercio del precio actual. Pero estas empresas también disputarán el mercado de la estatal Aerolíneas Argentinas, que actualmente concentra el 80% de los vuelos nacionales y cuya presidenta, Isela Constantini, renunció hace una semana. Flybondi por un lado, vinculado a Quintana, LAM vinculado a Lopetegui y Avianca vinculado a Macri, y nos hace pensar de nuevo en el Estado bobo, al cual le sacan los recursos para dárselos a funcionarios amigos o por intereses particulares o por intereses de sus mandantes. Esto sería endeble de mi parte si no fuera porque estamos en un contexto donde están haciendo un recorte presupuestario de Aerolíneas Argentinas. Necesita 400 millones de dólares para funcionar y le otorgaron 160. Avianca, una de las empresas que busca comenzar a operar en el país, adquirió este año la empresa de aviación de la familia del presidente Macri, MacAir. Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, en tanto, son los funcionarios de confianza del jefe de gabinete Marcos Peña. El primero fue hasta diciembre de 2015 presidente de LAN Argentina, la principal competidora de Aerolíneas Argentinas en el mercado local, mientras que Quintana fue presidente de empresas en las que uno de los accionistas de Flybondi era vicepresidente y también accionista. Hay ciertas empresas que presentan como posibilidad técnica tener aviones Boeing o Airbus o algún otro que aparezca en el futuro. ¿Y a ustedes les parece que es el mismo
componente técnico, el mismo mecánico, los mismos insumos, los que tiene uno u otro. Es lo mismo aprobar a una línea aérea que va a tener Airbus o que va a tener Boeing. No es lo mismo. Y ustedes no lo conocen, porque si las empresas no presentaron los informes y nosotros no tuvimos la posibilidad de evaluarlos, ustedes tampoco tuvieron esa posibilidad. Entonces están propiciando la aprobación de algo cuyas contras no analizaron, cuyos beneficios desconocen, cuya certeza y posibilidad es incierta. Pasada la instancia de la audiencia pública, ahora las autoridades deben evaluar todas las posturas y decidir si otorgan o no las rutas solicitadas. Tras esa resolución, las empresas beneficiadas tendrán 6 meses para comenzar con sus operaciones. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires. La justicia argentina determinó el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta debido a presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato. El juez Julián Ercolini ordenó además un embargo por unos 664 millones de dólares a Fernández. El análisis de esta noticia lo tiene en Buenos Aires nuestro periodista Martín Montesanto. Un muy buen día, Martín. Gracias, compañeros de la mañana. En el día de ayer fue finalmente procesada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por ser, entiende la justicia, la cabeza de una asociación ilícita que se quedó con dinero público de la obra justamente pública en la República Argentina después de una operatoria que ha involucrado también a muy altos funcionarios y la ha embargado en ni más ni menos que 664 millones de dólares aproximadamente. A mi lado está Juan Manuel López, es el asesor parlamentario de Lilita Carrió, que es justamente la persona que impulsó hace ya mucho tiempo, 8 años, esta causa que finalmente parece tener un final y acercarse a la justicia. Sí, estamos, digamos, contentos, por decirlo de alguna manera, de que la justicia por fin avance. Fue necesario esperar 8 años, un cambio de gestión, porque si Cristina Kirchner o el Frente para la Victoria hoy estuviesen en el poder, yo creo que la justicia no se hubiese animado a avanzar. Pero, bueno, finalmente, con un muy buen trabajo del fiscal Gerardo Policita, que es el que le tocó hace 8 años, del año 2008, la causa por asociación ilícita del expresidente Néstor Kirchner y de muchos de sus funcionarios, Julio De Vido, que fue el ministro de Obra Pública, pidió finalmente la indagatoria, que es el estado de sospecha más importante antes de que se llegue al juicio oral de la expresidenta y de sus funcionarios. Y bueno, el juez finalmente, después de un año de intenso trabajo, decidió indagarla hace poco tiempo y ahora procesarla para que posiblemente en el mediano plazo sea elevada a juicio oral y se la juzgue con todas las letras. El fallo del juez es muy extenso. En el día de ayer son 800 fojas, en el cual dice que hay mucha prueba acumulada y que realmente está debidamente comprobado no solamente la situación de la expresidenta, sino también, por ejemplo, de Julio De Vido, su exministro de Planificación, del empresario Lázaro Báez, hasta de un primo de Néstor Kirchner, y esto hace pensar que realmente la justicia tiene todas las pruebas para condenarla. Nosotros entendemos que sí, entendemos desde hace muchos años. En el año 2004, Elisa Carrió, como referente de la oposición, en ese momento una de las pocas referentes que criticaba ese gobierno, hizo el primer informe de obra pública, porque la obra pública en la Argentina durante todos estos años estuvo cartelizada con sobreprecios muy importantes, y en el caso de Santa Cruz, que es la provincia de donde vienen tanto Néstor como Cristina Kirchner, que la gobernaron como gobernadores de esa provincia, el empresario Lázaro Báez no era empresario sino hasta que Néstor Kirchner llegó a la presidencia de la Nación. Era un empleado de un banco, del Banco de Santa Cruz, que días antes de que Kirchner llegue al poder, arma una empresa constructora y es la empresa que se le adjudica casi el total de la obra pública de Santa Cruz, sin terminar la obra, muchas de las obras adjudicadas a la fecha, todas con sobreprecios comprobados. Afortunadamente, Vialidad Nacional, con el cambio de gestión, hizo unas pericias sobre el estado de la obra pública y lo que encontró es que muchas de las obras no estaban terminadas y que a Lázaro Báez era el único contratista del Estado al que no se le debía un peso. Al resto, incluso se le había pagado por adelantado, al resto de las constructoras argentinas se le debía el estado de obra y se iba pagando a medida del estado de obra. Bueno, las de Lázaro Báez, a pesar de que no estaban terminadas, estaban todas pagas, y hay un círculo donde el dinero vuelve porque Lázaro Báez es socio en muchos emprendimientos del ex matrimonio presidencial. Entonces está muy acreditado el ir y venir del dinero y el robo a través de la obra pública, entre otras cosas.
Compañeros, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como es habitual en ella, solamente se ha defendido a través de las redes sociales, de Twitter y de Facebook, acusando otra vez al gobierno de Macri de perseguirla políticamente y también volviendo a compararlo con una dictadura militar. Hasta el momento, esta es toda la información. Continuamos con ustedes desde el Centro Internacional de Noticias. Martín, gracias, muy amable por ese reporte.